cuando mi familia estaba celebrando el cumpleaños de Victoria, la falsa Iris, en un crucero de lujo, nos encontramos con una tormenta inusual. Cuando una ola gigante se estrelló contra el barco, papá fue el primero en correr y cubrir a Victoria con su cuerpo en la cubierta. En medio del pánico, mamá abrazó con fuerza al gato mascota de Victoria y evacuó en el bote salvavidas. Se fueron en el primer helicóptero disponible y publicaron más de una docena de actualizaciones celebrando que toda la familia estaba a salvo. Ninguno de ellos me recordó. A mí, la hija biológica. Solo reconocieron a la joven de 16 años que, mareada por el mar, permanecía en mi camarote en la cubierta inferior, sin estar informada de nada. Cuando desesperadamente logré forzar la puerta del camarote, atascada por la deformación del barco, y luché para llegar a la cubierta, solo vi la silueta del helicóptero desapareciendo en la distancia. Más tarde acepté una invitación de un instituto de investigación en el extranjero y decidí establecerme allí permanentemente. Como ellos habían pedido repetidamente, ya no me compararía infantilmente con Victoria ni anhelaría el amor familiar que nunca tuve realmente. Pero entraron en pánico. ¿Por qué ya no compites con Victoria por el cariño de mamá y papá? 7 días después, cuando fui rescatada de un trozo de escombro flotante por un equipo internacional de rescate y finalmente regresé a aquella villa familiar, un gran banquete de celebración estaba en pleno apogeo. Era para celebrar la milagrosa supervivencia de Victoria al naufragio y su admisión en un prestigioso conservatorio de música. Mamá y papá abrazaban a Victoria mientras conversaban alegremente con los invitados, con los rostros llenos de alivio y orgullo. Mi aparición destrozó su alegría. Mamá fue la primera en verme, su sonrisa se congeló en su rostro. Papá siguió su mirada y frunció el ceño instintivamente. Victoria, acurrucada junto a él, me miró con un leve gesto de arrogancia y provocación. Mamá dejó su copa de vino y caminó rápidamente hacia mí, queriendo abrazarme, con la voz temblorosa e insegura. ¿Tú estás bien? ¿Cómo? Me aparté ligeramente, evitando su abrazo. Cuanto había anhelado ese abrazo antes, pero ahora solo sentía como si el agua helada del mar aún se filtrara en mis huesos. Gracias por su preocupación. Estoy bien. Mi voz estaba ronca por la deshidratación y la debilidad. Los brazos extendidos de mamá quedaron suspendidos en el aire con torpeza. Victoria habló de inmediato con voz llorosa. Papá, mamá, lo siento. Todo es culpa mía. Si no hubiera sido por protegerme, habrían recordado que mi hermana aún estaba en el camarote. Hermana, regáñame. Golpéame si quieres. No vuelvas en un día tan feliz para avergonzar a mamá y papá. Todo es culpa mía. Sus palabras, como una llave, abrieron de inmediato las compuertas de las emociones de papá. La poca culpa en su rostro fue reemplazada por irritación. ¿Elegiste hoy a propósito para volver? ¿Intentas deliberadamente convertir a nuestra familia Lynn en el hazmerreír? ¿Solo estás celosa de que a Victoria le vaya bien y de que toda nuestra familia sea feliz? ¿Por qué tienes el corazón tan oscuro? Lo miré. Ese era en realidad mi padre biológico. Floté en el mar durante 7 días, sobreviviendo con un poco de lluvia miserable y los suministros que el equipo de rescate dejaba ocasionalmente. El frío de las noches, la exposición al sol durante el día y el miedo a lo desconocido casi me volvieron loca. En mi momento más desesperado usé la última batería de mi teléfono para dejar un mensaje, solo para ver sus abrumadoras publicaciones en redes sociales. Gracias a Dios, Victoria está sana y salva. Nuestra niña está bien. La foto adjunta mostraba a los 3 abrazados con fuerza. Escapar de la muerte trae fortuna futura. Brindemos por la carta de admisión de Victoria. La imagen mostraba champán y sonrisas. Una familia de 3 más un gato, soleada y cálida, increíblemente armoniosa. Y yo, luchando entre la vida y la muerte, era como una burbuja completamente olvidada en su celebración alegre. En su boca se convirtió en algo intencional y deliberado. De repente ya ni siquiera tenía fuerzas para explicar nada y solo quería irme de ese lugar sofocante. Me giré para subir a la habitación del segundo piso que me pertenecía, aunque más parecía un cuarto de invitados. Detrás de mí se escuchaba la consolación hipócrita de Victoria. Papá, no te enojes.
Quizás mi hermana solo tuvo mala suerte y no pudo subir al bote salvavidas a tiempo. Está resentida. Debemos entenderla. Papá resopló con frialdad. ¿Entenderla? Creo que su verdadera naturaleza es difícil de cambiar. Nunca será tan sensata y considerada como nuestra Victoria. Mis pasos se detuvieron y sentí como si una cuchilla afilada me atravesara el corazón. En esta familia siempre fui la comparada, la menospreciada. Debería haberlo entendido hace mucho, ¿no es así? Regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a mi supervisor de investigación. Profesor, acepto la oferta. Me iré en una semana y me estableceré allí permanentemente. A la mañana siguiente mamá llamó a mi puerta. Su tono llevaba un dejo de cansancio y resentimiento. Anoche fuiste demasiado desconsiderada. Tu padre estaba furioso. ¿No podías simplemente soportarlo? ¿Por qué tuviste que hacer eso delante de tantos invitados? Me has decepcionado demasiado. Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando su mirada se fijó en la ropa que había dejado sobre la mesita de noche. El vestido originalmente beige estaba ahora casi cubierto de manchas marrones oscuras de sangre, suciedad y rasgaduras. El dobladillo incluso había sido desgarrado por algo afilado, dejando una larga abertura. La luz era tenue la noche anterior, así que probablemente no lo notó. Pero ahora, bajo la luz de la mañana, aquellas marcas impactantes contaban en silencio lo que había vivido en los últimos días. Papá se acercó al oír su voz. Cuando vio el vestido, sus labios temblaron ligeramente y su rostro se volvió pálido. No lo notó anoche. Yo los miré. Necesito cambiarme. Por favor, salgan. Siempre habían sido así. Si Victoria se enrojecía un dedo practicando el piano, actuaban como si fuera una gran crisis, buscando a los mejores médicos y ungüentos. En cuanto a mí, cuando me rompí el brazo en la casa de mis padres adoptivos y los huesos quedaron desalineados, pensaron que fingía para llamar la atención, incluso se burlaron de mí. No es que no fueran atentos, sino que esa atención nunca era para mí. Al notar mi frialdad, un destello de algo parecido a la preocupación cruzó por primera vez los ojos de mamá y papá. En el pasado yo siempre intentaba encontrar temas de conversación, torpemente, tratando de complacerlos y encajar. Sus miradas se dirigieron inconscientemente al jarrón de lirios frescos que cambiaba todos los días en la sala. Era un pequeño ritual que mantenía con esmero para encontrar un poco de calidez en esta casa cuando regresé por primera vez. Papá habló apresuradamente, intentando suavizar su tono. ¿No has cambiado los lirios hoy? Papá te llevará al mercado de flores para elegir tus favoritos. Está bien, no es necesario. Cambiar las flores solía ser un recordatorio para mí misma de que tal vez aún podía encontrar un rastro de calidez en esta familia. Ahora ya no lo necesitaba. No necesitaba su lástima y mucho menos su amor por caridad. 3 días después era el recital en solitario de Victoria y también mi cumpleaños. Hace 17 años, ese mismo día, ella y yo nacimos en el mismo hospital y fuimos intercambiadas al nacer por negligencia de una enfermera. Desde entonces nuestros destinos se separaron. Mamá preparaba emocionada el banquete de celebración después del recital. En el enorme pastel estaba escrito felicitaciones a la señorita Victoria por su exitoso recital en solitario, sin una sola palabra relacionada conmigo. Volaban confetis y los aplausos retumbaban. Papá le entregó a Victoria un ramo de lirios que simbolizaban el genio musical y dijo con entusiasmo que estaba orgulloso de nuestra pequeña música Victoria, agradecido al destino por traerla a nuestras vidas. Mamá se secaba lágrimas de alegría a un lado. Sí, Victoria es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Apreté los puños. El giro del destino que tanto odiaba, el origen de mi tragedia, era para ellos una bendición divina por la que estaban infinitamente agradecidos. Miré a los sirvientes alrededor, ocupados adulando. Cuando regresé por primera vez me habían recordado abierta y veladamente que la señorita Victoria era la niña mimada de los amos y que debía conocer mi lugar y no hacerla infeliz. Ahora la rodeaban con sonrisas complacientes. Victoria, entre la multitud, me lanzó una mirada victoriosa. Todos la felicitaban. Felicidades, señorita Victoria.
No quería escuchar a otros recibir felicitaciones en mi cumpleaños. Me giré para volver a mi habitación a buscar el regalo que había preparado hace tiempo en una caja sencilla. Si no lo entregaba ahora, no habría otra oportunidad en el futuro. Cuando regresé al salón del banquete, Victoria decía entre lágrimas: «Papá, mamá, ¿a mi hermana no le gustó mi actuación? Ni siquiera quiso aplaudirme». Los rostros de mamá y papá se ensombrecieron cuando estaban a punto de hablar. Les entregué 2 pequeñas figuras de madera que yo misma había tallado y pulido. Sabía que papá siempre guardaba en su escritorio una tosca figura de arcilla que Victoria había hecho de niña, atesorándola como una joya preciosa. El joyero de mamá estaba lleno de sus creaciones, pero ninguna era mía. Mamá y papá quedaron atónitos al ver las tallas de madera tan realistas, que claramente habían requerido mucho esfuerzo. Mamá extendió la mano y tomó una, acariciando la veta con la punta de los dedos. Papá la examinó con atención, una expresión compleja cruzando sus ojos, olvidando temporalmente las quejas de Victoria, y me preguntó: «Eila, ¿cuándo aprendiste esto?» «Está realmente bien hecho». Dije que estaba aburrida y lo aprendí sola. Considérenlo un regalo de cumpleaños. ¿Tu cumpleaños?, preguntó papá instintivamente. Inmediatamente él y mamá intercambiaron miradas, un destello de vergüenza cruzando sus rostros. La sonrisa de mamá fue un poco forzada. «Ja, ja, qué graciosa eres. Claro que mamá y papá recuerdan que tu cumpleaños se acerca pronto». Mientras hablaba, fue apresuradamente hacia la pila de regalos, buscó un momento y sacó una delicada caja de terciopelo para entregármela. «Mira, lo preparamos para ti hace mucho tiempo. Ábrelo y mira si te gusta». Dentro había una pulsera de diamantes, pero en el interior del cierre estaba claramente grabado para nuestra querida Victoria. No hice una escena como antes, lo que puso aún más nerviosa a mamá y hasta papá me miraba con inquietud. Mamá siguió buscando entre los otros regalos. «Tienes que creerle a mamá. De verdad preparamos uno para ti también. Ambas hermanas tienen uno». Como para reforzar su credibilidad añadió que los compró el mes pasado cuando fue a Europa para animar a Victoria en su competencia y que eran exactamente iguales. El rostro de papá cambió drásticamente y la empujó suavemente. Solo entonces mamá se dio cuenta de que había dicho demasiado. Sus ojos se llenaron de remordimiento y pánico, temiendo que yo armara un escándalo como antes. Así que el mes pasado toda la familia fue a Europa para apoyar la competencia de Victoria. Con razón nadie respondió cuando llamé a casa en ese momento. Mi corazón estaba entumecido. «Está bien. Está bien. Gracias». Después, mamá y papá enviaron muchas prendas y joyas costosas como compensación. Empaqué esas cosas, incluida la pulsera, y las doné a caridad, etiquetándolas como limpieza de partida. Al mismo tiempo, las noticias comenzaron a informar sobre las secuelas de la tormenta inusual. Un equipo de búsqueda y rescate publicó un video de dron. En el video, una figura pequeña y delgada yacía sola sobre un estrecho trozo de escombro, viéndose increíblemente pequeña e indefensa en el mar. El video se difundió ampliamente y atrajo mucha atención. Mamá y papá me reconocieron de inmediato. Vieron la televisión en silencio durante toda una noche. Al día siguiente reservaron el restaurante giratorio más caro de la ciudad. Papá bebía copa tras copa. Dijo que era un padre fracasado, que lo sentía y me pidió que lo perdonara. Casi le creí, conmovida por el enrojecimiento de sus ojos y su voz entrecortada, hasta que el alcohol hizo efecto y finalmente revelaron su verdadero propósito. Mamá empezó con cautela. Muchos medios de comunicación han estado contactando recientemente a nuestra familia queriendo entrevistar a esa chica. Etsy, ya sabes, Victoria, siempre ha querido desarrollarse en la industria musical y necesita exposición y una imagen positiva. Así que pensamos que quizá Victoria podría representar a nuestra familia en la entrevista. Después de todo, en el video realmente no se le ve la cara. Al ver que mi rostro se volvía frío al instante, mamá se apresuró a explicar. Mamá no está siendo parcial. Solo siento que esta oportunidad sería más útil para la carrera de Victoria. El amor de mamá por ustedes 2 hermanas es el mismo. El mismo amor.
Realmente quería reírme a carcajadas desde que regresé a esta familia. ¿Qué cosa? ¿Qué era lo mismo? Victoria de repente se arrodilló frente a mí. Sus habilidades de actuación eran magníficas. Hermana, sé que siempre te he desagradado, que me miras por encima del hombro por depender de la familia, pero esta oportunidad es realmente importante para mí. Por favor, hermana. La observé actuar con frialdad. Está bien, si puedes recrear la escena de cuando llegué a casa por primera vez, cuando me hiciste arrastrarme por el jardín como un perro, llamándome paleta mientras me arrastraba, aceptaré. Tu papá golpeó la mesa con la mano. ¿Cómo puedes ser tan malvada? Es tu hermana. Levanté la vista y lo miré directamente. ¿Malvada? Así fue como ella me trató entonces. Y tú dijiste que era joven, que solo estaba bromeando, y me pediste que no le diera importancia. ¿Por qué ahora no está bien cuando se trata de ella? Mamá y papá se quedaron sin palabras. Sí. En ese momento todos dijeron que Victoria solo estaba siendo traviesa sin mala intención y me dijeron que fuera más generosa. Respiré hondo, desahogando las quejas acumuladas durante muchos años. Papá, ¿recuerdas cuando tuve fiebre de 39 grados en mi tercer año de secundaria? Pero llevaste a Victoria a la cima de la montaña para ver la lluvia de meteoros porque dijo que quería verla, dejándome sola en casa sin nadie que siquiera me comprara medicinas. Mamá, ¿recuerdas la primera vez que gané un premio en un concurso escolar de pintura y estaba tan feliz de contártelo? Pero estabas en el extranjero con Victoria asistiendo a un campamento de verano sin importancia y ni siquiera contestaste el teléfono. Soy tu hija biológica. ¿Por qué? ¿Por qué solo ves a Victoria? Si no me amas, ¿por qué me trajiste de vuelta? ¿No habría sido mejor dejarme valerme por mí misma en mi lugar original? Mi voz ya estaba ahogada por la emoción al final. Pensé que ya había llorado todas mis lágrimas hace mucho tiempo. Las expresiones de mamá y papá cambiaron drásticamente, y mamá incluso empezó a sollozar suavemente. Me limpié el rostro, forzando una sonrisa horrible. Está bien, como quieran. Denle esta oportunidad a Victoria. Mamá y papá levantaron la cabeza de inmediato, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Continué, solo considéralo como una forma de pagarles por darme la vida. A partir de ahora, no nos deberemos nada. Papá se quedó atónito. ¿Qué quieres decir? Lo dije muy claramente. Significa que rompemos la relación. Ustedes ya no son mis padres y yo ya no soy su hija. No habrá ninguna conexión más. Mamá entró completamente en pánico. No, absolutamente no. Eres parte de mí. ¿Cómo puedes? Permanecí inexpresiva. Entonces ella no obtendrá la oportunidad de la entrevista. Mamá y papá guardaron silencio, sus miradas llenas de lucha. Después de un momento, papá pareció tomar una decisión, apretando los dientes y diciendo, está bien, acepto. En ese momento, la mirada de Victoria hacia mí estaba llena de la arrogancia triunfante de una vencedora. Mira, mis propios padres una vez más la eligieron a ella sin dudar entre Victoria y yo. Victoria, vestida con ropa similar a la que yo llevaba en aquel entonces proporcionada por el equipo de rescate, dio una entrevista vívida. Fue elogiada como una fuerte y optimista sobreviviente del desastre, una talentosa chica musical, y recibió innumerables simpatías y elogios. La empresa de gestión aprovechó la oportunidad para asegurarle varios contratos de patrocinio de alta gama y oportunidades de actuación. Probablemente mamá y papá pensaron que esa noche solo hablaba por enojo y comenzaron torpemente a intentar compensarme. Eliminaron todas las publicaciones de celebración en sus redes sociales después de la tormenta. Cambiaron sus fotos de perfil por una foto familiar que aceptaron tomarse a regañadientes hace muchos años cuando regresé por primera vez. También me llevaron a tomar muchas sesiones de retratos familiares lujosos, los ampliaron y los colgaron por toda la sala y sus dormitorios. Juraron una y otra vez que nunca volverían a ser parciales. Pero yo siempre respondía con calma. Ellos se volvían cada día más ansiosos. Finalmente, papá decidió celebrar un gran banquete de reconocimiento para presentarme formalmente ante todos. Esta ceremonia, que debería haberse celebrado cuando regresé por primera vez,
Se pospuso una y otra vez por miedo a que Victoria fuera sensible y no se adaptara, hasta hoy. Y yo solo estaba empacando silenciosamente mi equipaje para irme al extranjero. El día antes de irme, después de empacar todo, fui a despedirme de mi única amiga. En la televisión de su casa, casualmente vi una retransmisión de una entrevista financiera. Y papá era el invitado. El presentador preguntó: «Señor Lin, he oído que ha sido muy exitoso en la educación de sus hijos, especialmente su hija que ha logrado grandes éxitos en el campo de la música. ¿Puede compartir sus ideas sobre la crianza?» Papá, con una sonrisa orgullosa en el rostro, habló con elocuencia. «Victoria es realmente una niña que no da preocupaciones. Es la única heredera de nuestra familia Lin y todos nuestros recursos y esfuerzos se volcarán en ella. En el futuro, el grupo Lin también será entregado a ella». Al decir esto, de repente se detuvo. Su rostro cambió ligeramente como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo incorrecto. ¿Ves? El favoritismo no puede ocultarse. Aunque la razón quiera encubrirlo, el subconsciente los traiciona. Así que mi propia hija no solo no puede obtener amor, sino que incluso los derechos de herencia que legalmente me pertenecen ya habían sido prometidos en secreto a Victoria. Amor y propiedad, todo pertenece a Victoria. Me burlé y usé mi teléfono para grabar ese fragmento y enviárselo a papá. Media hora después, mientras me despedía de mi amiga, el teléfono de mamá comenzó a llamar frenéticamente. Algo malo pasó. Tu papá se peleó con alguien en la estación de televisión. Ve a revisar las noticias. Cuando llegué, vi a papá empujando y forcejeando con el presentador detrás del escenario a través de las pantallas de los teléfonos de los espectadores, perdiendo completamente su imagen. Rugía furioso. Dije que fue un lapsus. ¿Quién les dijo que lo transmitieran? ¿Su estación de televisión no tiene ética profesional? ¿Saben qué consecuencias tan graves causará esto? Bastardo. Los guardaespaldas que mamá trajo finalmente lograron separarlos. Papá entró en pánico cuando me vio. Papá no quiso decirlo así. Solo lo dijo sin pensar. No lo tomes en serio, ¿sí? Cree en papá. No te enojes. No nos dejes. Me quedé fuera de la multitud observando su desorden inusual. Hubo un tiempo en que, cuando Victoria me inculpó por romper su costoso violín, yo también le supliqué que me creyera de esa manera. Pero él nunca me creyó, ni una sola vez. En cambio, señaló mi nariz y me regañó. ¿Cómo pude tener una hija tan malvada? Debería haberte enviado lejos antes. Asentí, di un paso adelante y lo sostuve, pues estaba un poco inestable sobre sus pies. Lo entiendo, papá. Volvamos. No lloré ni me quejé, pero papá estaba aún más aterrorizado. Inmediatamente adelantó la fecha del banquete de reconocimiento para mañana. Celebraremos el banquete mañana y les diremos a todos que eres la verdadera hija mayor de la familia Lin. Casi sin darme oportunidad de negarme. Ordenó de inmediato que prepararan todo. Mamá también estaba ocupada llamando y notificando a todos los invitados y yo, antes del amanecer del segundo día, fui sola al aeropuerto. Eché un último vistazo a las luces de esta ciudad. Adiós. Les deseo a su familia eterna felicidad libre. A las 7, mi teléfono comenzó a vibrar salvajemente. Lo apagué directamente, saqué la tarjeta SIM, la partí en dos y la tiré al basurero del aeropuerto. Más de 10 horas después, el avión aterrizó. La directora del Instituto de Investigación, también mi mentora, vino personalmente a recogerme. Ella fue mi profesora universitaria y, tras enterarse por casualidad de mi situación, sintió una profunda compasión por mí. Ella y su esposo eran ambos destacados académicos que realizaban investigaciones en bases en el extranjero durante todo el año y, sin hijos, casi me trataron como a su propia hija, cultivándome y dedicando esfuerzos en mí. Sabía que ni la casa de mis padres adoptivos ni la de mis padres biológicos podían darme calidez. Cambié toda mi información de contacto y seguí a mi mentora a una estación de observación polar aislada. La señal aquí era extremadamente mala, solo había una radio antigua que ocasionalmente podía recibir información del exterior. En la radio,
Un aviso de persona desaparecida se escuchaba intermitentemente. El famoso empresario señor Lin y su esposa, con voces ahogadas por el llanto, se disculpaban con su hija biológica a través de varias emisoras. Mamá y papá estaban equivocados, vuelve. El mundo exterior es complicado. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando estás sola? Hija, mamá se equivocó. Mamá definitivamente te tratará con justicia y te escuchará atentamente de ahora en adelante. Algunos invitados también aconsejaban sinceramente en el programa. No hay padres equivocados en el mundo, hija. Tus padres ya te han suplicado con tanta humildad. ¿Qué resentimiento no puede resolverse? La bondad de los padres al criarte es más grande que el cielo. Huir así es demasiado egoísta y poco filial. La ya algo famosa prodigio musical Victoria también aprovechó para hablar. Hermana, sé que me culpas. A partir de ahora, cualquier cosa que tenga, siempre que te guste, te la daré. Solo por favor vuelve. En casa, siempre dijiste que tus padres adoptivos te trataban mejor, lo que lastimó los sentimientos de mamá y papá. Ahora, ¿vas a abandonar a tus padres biológicos solo por un lapsus de papá? No seas caprichosa, hermana. Vuelve a casa. Apreté los puños. Cuando fui reconocida por primera vez, mamá y papá todavía sentían algo de compasión inicial por mí al ver la congelación y las cicatrices en mi cuerpo por hacer trabajos duros en la casa de mis padres adoptivos. Sus ojos también se enrojecieron. Pero Victoria constantemente sembraba discordia, diciendo que yo intentaba deliberadamente ganar simpatía, diciendo que aunque mis padres adoptivos eran pobres, me trataban muy bien. Incluso utilizó algún método desconocido para hacer que mis padres adoptivos comparecieran y testificaran que yo era consentida y me gustaba mentir desde pequeña. Por un tiempo, no pude defenderme. Y así, los malentendidos de mamá y papá se profundizaron día tras día. En la estación de investigación, nadie sabía que la persona mencionada en la radio era yo. Algunos colegas que lo escucharon comentaron casualmente: Teca, esta hija es demasiado despiadada. Sus padres ya están así. Probablemente piensa que la familia no le dio suficiente dinero, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene encontrar a un lobo ingrato así? Bajé la cabeza, acostumbrada a no querer discutir. En el pasado, cada vez que discutía en casa, solo resultaba en malentendidos y acusaciones más profundas. Mi mentora se acercó con café caliente, escuchó la conversación, su rostro se oscureció y golpeó a cada uno con el expediente que tenía en la mano. ¿Qué tonterías están diciendo? La persona que buscan en la radio es su hermana menor de promoción. Todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia mí, de manera subconsciente, quise retroceder. Pero entonces escuché lo que decían. ¿Qué? Es la hermana menor. Debe haber una razón por la que la hermana menor no quiere volver. Esta familia debe tener problemas. Hemos estado con la hermana menor durante este tiempo, ¿acaso no sabemos cómo es? Amable y resiliente. El tono de esa Victoria es sarcástico. Obviamente no es buena persona. ¿Qué tipo de invitado invitó la emisora de radio? Solo se queda ahí hablando sin fundamento. Hermana menor, no les prestes atención. Aquí nadie puede obligarte. Así es. ¡Qué tonterías! ¿Cómo se atreven a hablar así de nuestra hermana menor? Hermana menor, no tengas miedo. Te respaldamos. Las lágrimas cayeron inesperadamente. Por primera vez en 20 años, alguien se puso de mi lado sin dudarlo. El entorno en el Ártico era duro y el viento helado, pero los corazones aquí eran cálidos. El aviso de persona desaparecida siguió transmitiéndose en la radio durante un mes. Más tarde, mis hermanos y hermanas mayores simplemente apagaron la radio para no afectar mi estado de ánimo. Pensé que esto continuaría, pero inesperadamente, medio año después, mamá y papá aún lograron encontrar este lugar. Llevaban gruesa ropa de invierno, cargaban grandes bolsas de suministros y lloraron en el momento en que me vieron. Hija, ¿cómo puedes estar en un lugar como este? Sufriendo. Vuelve con mamá y papá, ¿sí? Cambiaste toda tu información de contacto. Mamá y papá buscaron con tanto esfuerzo.
Dependimos de muchas conexiones para encontrar este lugar. Ven a casa con nosotros. Di un paso atrás, creando distancia. Señor Lin, señora Lin, hemos cortado lazos. Necesito recordarles que la señorita Victoria ahora es una estrella musical en ascenso y que su promesa debe cumplirse. Los ojos de mamá y papá se enrojecieron y trataron de explicarse de manera incoherente. Mi mentora se acercó y me protegió detrás de ella. Aún tienen el descaro de venir. ¿No la han herido lo suficiente? Apreté con fuerza el brazo de mi mentora y susurré, mamá. Meses atrás, en presencia de todos los investigadores, había reconocido formalmente a mi mentora y a su esposo como mi madrina y mi padrino. Los ojos de mi madre se llenaron instantáneamente de lágrimas y al segundo siguiente quiso agarrarme como una loca. Soy tu madre. Mira a mamá. Antes decías que querías más a mamá. Papá también entró en pánico. No seas tan cruel con mamá y papá. Me solté de sus manos, con el tono cansado. Señor Lin, señora Lin, su hija es Victoria. Por favor, no se equivoquen. Se quedaron congelados en el lugar, finalmente dándose cuenta claramente de que aquella hija que antes observaba cuidadosamente sus expresiones todos los días tratando de complacerlos. Aquella hija que en secreto les servía agua y preparaba pequeños regalos después de ser regañada. Aquella hija que brillaba mientras ellos le dieran un poco de sol sin importar cuántas veces fuera herida, realmente se había perdido por su culpa. Papá se tambaleó, con la voz seca. No importa si no nos reconoces. Ve a ver a tus padres adoptivos. Victoria dijo que son mayores y están delicados de salud y que te han estado extrañando. Intercambié una mirada con mi mentora. Ella entendió mi decisión y asintió. Ve, resuelve lo que deba resolverse. Te estaremos esperando para que regreses aquí en cualquier momento. Está bien. Seguí a mis padres de vuelta a China. Era hora de limpiar por completo la difamación que me habían impuesto por la fuerza todos estos años. En el avión, pensaron que yo tenía el corazón blando y que estaba preocupada por mis padres adoptivos, y no dejaban de hablar de cuánto me extrañaban y cuán arrepentidos estaban, intentando usar los lazos familiares para retenerme. Tus padres adoptivos no tienen educación ni dinero. Todo lo que saben es ir a la entrada del pueblo a esperarte todos los días. Cada vez que Victoria va a verlos, regresa llorando de pena. Mira, tú huiste. ¿Qué tan cruel es eso para ellos? Demasiado desconsiderada. Pero ahora que estás dispuesta a volver con mamá y papá, significa que aún eres sensata. Has crecido. Me puse los auriculares para bloquear sus voces. Después de que el avión aterrizó, estaban ansiosos por contactar a mis padres adoptivos, pero los detuve. Alquilé directamente un coche y conduje hasta aquella aldea remota en la montaña. En el camino, miré mi teléfono y las acusaciones en internet de ser una desagradecida y una ingrata volvieron a estallar por mi aparición. Mezcladas con el video de mis padres adoptivos llamándome cariñosamente para que regresara a casa, la opinión pública me criticaba casi de forma unánime. Mi madre adoptiva, al verme, era completamente diferente de la persona de aspecto amable del video. Se puso las manos en la cintura, escupió al suelo y tomó la escoba en la puerta para golpearme. Maldita, aún sabes cómo volver. Fuera. Lárgate. Mamá y papá estaban a mi lado, atónitos por este giro repentino. Papá la detuvo instintivamente. ¿Qué haces golpeando a alguien? Mi madre adoptiva no reconoció a mamá y papá vestidos con lujo y pensó que eran amigos de la ciudad que yo había traído, volviéndose aún más arrogante. Viejo entrometido, estoy golpeando a mi propia criada. ¿Qué te importa? Lárgate de aquí. Señaló mi nariz y me insultó. Umf. La he golpeado desde que era pequeña. ¿Y qué? Ahora ha crecido y ha traído gente para que la respalde. Te digo que es inútil. Esto era completamente diferente del hogar cálido y amoroso que Victoria les había descrito. Aunque pobre, los ojos de mamá y papá iban de mí a mi madre adoptiva, llenos de dudas. Entendí que todavía creían más en Victoria. Al ver que mamá y papá no se atrevían a hacerle nada, mi madre adoptiva se volvió aún más desenfrenada, lanzando vulgaridades sin parar.
En ese momento, una tía vecina entró corriendo y me protegió detrás de ella. Noato, ¿por qué has vuelto? Vete. Finalmente escapaste del pozo de fuego. No regreses. Mi madre adoptiva la insultó. Vieja metiche, ocúpate de tus asuntos. La tía vecina se burló. ¿Quién en el pueblo no conoce a tu familia? El hombre pierde el dinero en el juego y bebe, luego regresa y golpea a los niños para desahogar su rabia. La mujer es aún más cruel, obligando a los niños a lavar la ropa de toda la familia con agua fría en invierno. Tienen las manos congeladas y ni siquiera les da un abrigo grueso. Yo le doy a escondidas una batata asada y tú le retuerces el brazo hasta dejarlo morado. Los puños de papá se apretaron con fuerza, sus ojos enrojecidos. Mamá me miró con incredulidad y de repente levantó mis mangas, revelando las viejas cicatrices torcidas y amoratadas. Yo solía llorar y quejarme con ellos, pero decían, eres tan joven y ya intentas lastimarte y culpar a otros. ¿Quién te enseñó a ser tan vil? Mi madre adoptiva gritó, no es mi hija biológica. Ya he sido más que amable con no haberla abandonado. La tía vecina continuó exponiéndola. Va, ¿quién no sabe que tú, Brenda, viste que la familia Lynn era rica en aquel entonces y cambiaste deliberadamente a tu hija por la suya? Querías que tu hija disfrutara de la buena vida. Tu corazón está podrido hasta la médula. La voz de papá tembló al preguntar, ¿lo que dices es verdad? Por supuesto que es verdad. Pregunta a cualquiera en el pueblo, todos compadecen a Noato. Todos nos alegramos cuando supimos que encontró a sus verdaderos padres. Por fin escapó de tu familia de corazón negro. El rostro de mamá y papá perdió el color al instante, abrumados por una inmensa culpa y arrepentimiento. No podían imaginar qué tipo de vida había vivido durante esos más de 10 años. Y nunca me habían creído realmente, incluso poniéndose del lado del agresor una y otra vez. Papá no pudo soportarlo más, tomó un palo de madera de la esquina de la pared y, temblando por completo, golpeó a mi madre adoptiva. Bestia, ¿así trataste a mi hija? Te mataré a golpes. Mi madre adoptiva gritó, pero seguía desafiante. ¿Te atreves a pegarme? Mi hija es Victoria, la hija mayor de la familia Lynn. Mi hija dijo que esto no es nada en la familia Lynn. Mi hija es la verdadera. Si te atreves a tocarme, mi hija no te perdonará. Papá se quitó las gafas de sol y mi madre adoptiva quedó instantáneamente estupefacta. Llamen a la policía. Los padres adoptivos eran culpables de abuso, abandono y sospecha de intercambio de bebés, acumulación de delitos. Lo que les esperaba era el severo castigo de la ley. En la sentencia, supieron que la persona que tenían delante era el presidente del grupo Lynn. Estaban tan asustados que se desplomaron en el suelo, arrastrándose hasta los pies de papá. Señor Lynn, tenga piedad. Por habernos permitido criarla. Luego se arrastraron hacia mí. Estábamos equivocados. En aquel entonces nos cegó la codicia. Nadie les prestó atención. Mamá incluso se abalanzó y pateó varias veces a mi madre adoptiva. En el camino de regreso, mamá y papá finalmente comprendieron cuán terriblemente equivocados habían estado en el pasado. Querían disculparse, pero las palabras se les atragantaban en la garganta. El daño ya estaba hecho y las palabras parecían increíblemente pálidas en ese momento. Victoria se enteró de que habíamos ido a la casa de mi madre adoptiva y no le importó la sentencia de mis padres adoptivos. Su primera reacción fue ansiedad. Papá, mamá, ¿dijeron algo que no debían? Tenía miedo de que mi madre adoptiva expusiera sus mentiras. Papá se rió con ira y aplaudió con fuerza. Bien, maravilloso, realmente digna hija de tu querida madre, pensando solo en ti en un momento crucial. Estuve ciego por alguien como tú. Herí a mi propia hija una y otra vez. Vete. Vete de la familia Lynn. Victoria miró a mamá pidiendo ayuda. Mamá, ¿qué le pasa a papá? No lo entiendo. Pensó que mamá la protegería como antes, pero mamá solo la miró con frialdad y levantó la mano para darle una fuerte bofetada. Victoria, ¿qué te ha hecho la familia Lynn? ¿Cómo puede tu corazón ser tan cruel?
Tuviste que incriminar a Ara. Victoria cayó al suelo, comprendiendo por fin que todo había sido expuesto. Lloró y suplicó perdón. Mamá, lo siento. Tenía demasiado miedo. Tenía miedo de que si ella regresaba, ustedes ya no me quisieran. No tengo nada. Solo los tengo a ustedes. Ella es su hija biológica unida por la sangre. ¿Y yo? Tengo mucho miedo. Mamá, por favor, perdóname. Mamá la miró con los ojos fríos. ¿De verdad era solo miedo? Victoria levantó la cabeza. ¿Qué? Papá reprimió su ira y le lanzó a la cara un montón de documentos. Los bordes afilados del papel cortaron las mejillas cuidadosamente cuidadas de Victoria, pero mamá y papá permanecieron impasibles. Victoria recogió los documentos y su rostro se puso pálido al instante. Eran pruebas de que había transferido en secreto fondos de la empresa y malversado dinero de la familia a lo largo de los años, aprovechándose de la confianza y el amor de mamá y papá. La cantidad era enorme. Mamá y papá lo habían notado hacía mucho tiempo, pero siempre pensaron que era joven y no entendía, que gastaba dinero de manera extravagante, y cubrían el déficit en silencio sin hacer escándalo. Solo ahora comprendieron que no era ignorancia, sino codicia y cálculo. Mamá y papá entregaron estas pruebas a la policía y a los abogados. Al mismo tiempo, utilizaron la cuenta oficial del Grupo Lin para publicar una larga declaración, disculpándose públicamente conmigo y detallando cómo Victoria había utilizado mis experiencias para generar publicidad y crear una imagen falsa. Una piedra levantó 1000 olas. Dios mío, Victoria en realidad es este tipo de persona. ¡Qué asco! Antes fingía tener un profundo vínculo de hermanas en la radio, pero resulta que constantemente estaba arrojando suciedad sobre su hermana. Pensé que parecía falsa y, efectivamente, se derrumbó. Es demasiado miserable. Sus padres biológicos estaban ciegos al proteger algo así. Ara se fue de esta familia. Nunca regreses. Más tarde, Victoria fue arrestada por malversación y otros delitos, y su reputación quedó arruinada. Yo regresé a la estación de observación polar para continuar mi investigación. Mamá y papá vendieron sus bienes y comenzaron a buscarme por todo el mundo. Sus huellas cubrieron cada rincón, pero siempre estaban un paso detrás. Cada semana había un canal fijo en la radio que transmitía información para encontrarme. Los colegas de la estación apagaban tácitamente la radio en ese momento. La última vez que escuché la información de persona desaparecida, estaba sumida en una profunda duda sobre mí misma debido a una serie de fracasos en datos experimentales. Los colegas no me culparon, sino que me animaron constantemente, lo que me hizo sentir aún más incompetente. ¿Acaso no soy adecuada para el camino de la investigación científica? Por impulso, encendí la vieja radio. En la radio, las voces de mis padres sonaban envejecidas y cansadas. Mamá y papá no piden tu perdón. Solo esperamos que en un lugar sin nosotros puedas ser feliz. El pasado fue todo culpa nuestra. No te niegues a ti misma por nuestros errores. Eres inteligente, amable, resiliente e independiente. Mereces todas las cosas buenas del mundo. Lleva estas cualidades contigo y persigue la vida que deseas. No volveremos a buscarte después de esto. Debes ser feliz. Me quedé atónita. Durante mucho tiempo, debido al trauma de mi infancia, tenía el hábito de menospreciarme. Cuando encontraba dificultades, lo primero que pensaba era en escapar, siempre sintiendo que no era lo suficientemente buena. Pero la mayoría de las veces no era mi culpa. Me di la vuelta y me lancé de nuevo al experimento. Esta vez, finalmente tuve éxito. En medio de la emoción, dudé si enviarles un mensaje a mis padres, aunque fuera solo un gracias. Justo entonces, el teléfono, que no había tenido señal durante mucho tiempo, mostró de repente una alerta de noticias de emergencia. Transmisión urgente. Un tsunami masivo ha ocurrido en la costa del Pacífico, causando daños devastadores en múltiples ciudades costeras. Mi corazón se hundió. Las zonas gravemente afectadas mencionadas en las noticias incluían la ciudad donde vivían mamá y papá. En las imágenes, olas gigantes lo tragaban todo y los gritos de auxilio eran interminables.
Debido al tsunami, la prisión también se vio afectada y muchos prisioneros intentaron escapar en el caos. El informe mencionó que Baekchoya y mis padres adoptivos habían sufrido una desgracia en medio del caos. Aunque tenía rencores hacia ellos, frente a un desastre natural aún sentí una tristeza desgarradora. Con manos temblorosas abrí la agenda, encontré ese número casi olvidado y redacté un mensaje. ¿Están bien? Justo cuando mi dedo estaba a punto de presionar enviar, apareció primero un nuevo mensaje. Era de mamá. El tsunami está aquí. Puede que no podamos escapar. Ahora mamá realmente entiende la desesperación y el miedo que sentiste cuando estabas a la deriva en el mar. Probablemente este sea nuestro castigo. 1000 palabras no pueden expresar nuestra culpa. Solo te pedimos que nos olvides, que olvides el dolor del pasado y vivas bien. Mamá y papá te aman. Apenas terminé de leer el mensaje, se escuchó estática en la radio, seguida de la voz emocionada del reportero. El equipo de rescate ha encontrado señales de vida bajo las ruinas de la comunidad Temaro. Mi corazón dio un salto. Segundos después, la voz pesada de un rescatista llegó desde la escena caótica. No hay señales de vida. El presentador anunció entre sollozos que 2 nombres más se habían añadido a la lista de fallecidos. Unos días después, el abogado de mamá y papá me encontró y dijo que habían dejado todos sus bienes restantes a mi nombre en su testamento. Sostuve aquella pesada tarjeta bancaria y finalmente doné toda la suma al Fondo de Reconstrucción de la zona afectada, considerándolo como acumular algo de buen karma en su nombre. Más tarde, durante el interminable día y noche polar en el Ártico, conocí a él, un alma afín. Con las bendiciones de mi madrina y de todos los compañeros de la estación, celebramos una boda sencilla pero cálida. Después tuvimos una hija tan radiante como el sol ártico. Le di todo el amor incondicional que yo misma nunca había recibido. La pequeña a menudo me rodea el cuello con los brazos y dice con voz suave y dulce, mamá, te quiero más que a nadie. Te quiero para siempre. Cada vez que escucho eso, mis ojos no pueden evitar llenarse de lágrimas. La primera mitad de mi vida fue turbulenta y experimenté todo el espectro de las emociones humanas. Afortunadamente, en la segunda mitad encontré mi verdadero amor. Con paciencia, respeto y amor incondicional, ellos fueron suavizando poco a poco las arrugas de mi corazón, levantando con ternura a esa yo insegura y sensible una vez más. Un día tuve un sueño. En el sueño regresé a aquel mar frío y me vi aferrada a los restos del naufragio, sola, indefensa y aún así aferrándome desesperadamente a un rayo de esperanza. Caminé suavemente hacia ella, me agaché y le susurré al oído con ternura y firmeza, no tengas miedo. Te amo. Amo a esa valiente Ara que nunca se rindió consigo misma ni siquiera frente a la desesperación.